tenemos un adversario. Eso cuando, antes de que ellos llegaran, yo ya les iba a empezar a compartir a ustedes sobre el adversario, aunque ya se los he mostrado un muñequito por ahí. Ese adversario se llama el ego. El ego es algo que nosotros no somos. El ego es algo que el mundo confundido que tenemos a nuestro alrededor nos ha dicho que somos. ¿Sí? Como cuando a ti te dicen que tú eres el producto del pecado, ya están empezando a meterte el veneno de que tú no eres un ser de luz. Ya te empezaron a envenenar. Por ahí decía un gran maestro que el pecado es una técnica para crear culpabilidad. Dice que una persona que no se siente culpable no es manipulable. Una persona que no se siente culpable no puede ser manipulada. Y por eso la mayoría Entonces, de las iglesias cristianas, uno las ve que hablan a toda hora del pecado. No solamente las iglesias cristianas, casi todas las religiones que manejan poder, esa es la herramienta de trabajo. Entonces existe una diferencia muy grande entre pecado y error, porque el pecado no es perdonable. Y no es perdonable porque la persona que ha pecado es culpable. El error sí, porque el error es corregible. Lo que nosotros estamos cometiendo son errores, producto de nuestra confusión. Por eso Cristo decía, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él no habló de pecado, él habló de error, cuando lo dijo de esa manera. Pero las personas, los instrumentos de poder no quieren entenderlo de esa manera, porque no les conviene. Sí, hemos cometido errores, pero los errores los podemos corregir. Y los errores los cometemos desde nuestra confusión, pero cuando hay claridad dejamos de cometerlos. Entonces, yo les hago la diferencia entre estas dos cosas porque es importante que las entendamos, porque la única manera en que nosotros podamos salir adelante es quitarnos la culpabilidad de encima, porque la tenemos muy arraigada, porque el pecado es algo que nos han inyectado como un veneno en nuestras venas desde que nacimos. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. No hubo pecado, hubo un error, o hubo muchos errores y esos errores se pueden corregir, ¿sí? Perdón, Alejandro, pero si mira, la Iglesia Católica, desde que uno nace, pues le siembra ese sentimiento de culpabilidad, sí. Pero es demasiado, porque en el yo pecador que lo echan a uno a hacer la primera, claro. Uno tiene que sabérselo, ¿no? Claro. Y ahí le dice yo, Dios, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. ¿Cómo le parece la culpabilidad que se llama a uno? Sí, claro. Demasiado. Pero entonces nosotros hemos compartido ese sistema de creencias y en este momento estamos hablando de una cosa que es importante que la comprendamos. Primero, aquí todos somos hermanos. En este planeta no hay nada que no sea un hermano nuestro. Los árboles son nuestros hermanos. Los animales son nuestros hermanos. Menores sí, pero son nuestros hermanos. Y nos pueden enseñar muchas cosas, siendo hermanos menores también. Como hermanos gozamos de una misma naturaleza. Somos seres perfectos. Fuimos creados perfectos. Quítense de la cabeza ese cuento que les han echado en su cabeza que son imperfectos, porque ese es otro veneno.
como somos ya somos perfectos. Estamos tratando de ser perfectos cuando ya lo somos. Y estamos metidos en una carreta. Y desde ese cuento nos está manipulando. Ya somos perfectos. Entonces tenemos que empezar a reconocer eso que somos. Como seres de luz. Yo recuerdo una de las primeras experiencias que yo tuve con el yagé fue ver la luz en todo. Ver, por ejemplo, un árbol es una cosa tan fantástica que uno no se alcanza a imaginar. Es que le dan ganas a uno de arrodillarse al frente del árbol cuando lo ve. Es tan grandioso el árbol. Pero o sea, con el efecto del yagé. Sí, con el efecto del yagé. El yagé tiene una facultad, y es que con el yagé, el diálogo interior que maneja el cerebro izquierdo se suspende. Y ya solamente percibes con el cerebro derecho. O sea, el ego desaparece también. Todo el diálogo interior se va. Entonces tú entras a percibir, cuando ya haces el trabajo de purificación, empiezas a percibir desde el cerebro izquierdo todo. Y sientes la unidad. Casi que podrían ustedes decir que cuando ven una pared, siente que la pared los está mirando. No hay forma de ocultarse dentro de la unidad. Los árboles te están observando. Cualquier animalito, cualquier hierbita te está observando y te está mirando. Uno se siente observado. Claro, si uno tiene una cochinada ahí adentro, no le gusta que nadie lo observe. ¿Quién quiere vivir dentro de la unidad? Si dentro de la unidad uno va a ser observado. Dentro de esa historia simbólica de Caín, cuando Caín supuestamente mata a Abel y él trata de esconderse, ¿a dónde vas? Le dice Dios, que yo no esté. Entonces, dentro de la unidad no hay forma de esconder nada. A nosotros, en nuestro grupo, nos toca hacer las cosas en reserva, porque hay un personaje que es el ego, que va a atacar, que él no quiere perder su trono. El ego es una entidad que surge de la creencia de que estamos separados del resto de la creación. De ahí surge el ego, de la creencia de que estamos separados. Cuando uno ha tomado yagé, o cuando uno ha elevado su estado de conciencia, uno no puede hacerle daño a otro, porque ese otro soy yo. Entonces, ¿cómo le hago daño si soy yo? Es parte mía. Yo no lo puedo tocar, lo único que puedo hacer es amarlo. Alejandro, pero hay una cosa que no es necesario tampoco tomar yagé para llegar a percibir eso, porque cuando uno aquieta la mente, está en esos estados de alerta, uno también empieza a crear conciencia de la unidad. Yo les dije a ustedes que íbamos a hacer ese trabajo, y ese trabajo hay que hacerlo. Hoy, por ejemplo, vamos a hacer una meditación sobre eso, sí. Porque cuando yo empiezo a aquietar la mente, yo empiezo a bajar las pulsaciones del cerebro. El diálogo interior está funcionando en una vibración cerebral de 35 pulsaciones por segundo. Imagina la velocidad con que trabaja. Por lo tanto, nuestra actividad mental se está funcionando de un trabajo de pulsaciones de 35 ciclos por segundo. Y en ese momento nosotros estamos percibiendo el mundo desde esa vibración. Todo lo que estamos percibiendo lo estamos percibiendo desde esa vibración.
Pero si yo empezamos a trabajar a través de la meditación y los instrumentos que para eso los usamos, esas vibraciones de 35, 30, 25, 20, en la medida en que yo voy bajando esos niveles vibratorios, yo voy percibiendo de manera diferente el mundo que me rodea. Si yo logro descender esa percepción a nivel consciente a 3, 4, 5 ciclos por segundo, inmediatamente entro en un estado de unidad. Porque el cerebro derecho que funciona en esos ciclos es holístico y contextual. Y él no está sujeto al tiempo y al espacio. Es ego, el cerebro derecho es puro ego, ¿no? Es que como el cerebro derecho es la parte lineal nuestra, o sea, él funciona desde lo conocido, desde lo aprendido, desde la experiencia. Por eso él todas las decisiones las toma desde el pasado. De los preacuerdos. De los acuerdos, pero funciona básicamente desde el pasado. Porque él utiliza la información para actuar. Cuando estamos trabajando con el cerebro izquierdo, toda la información la tomamos desde el pasado, desde la historia, desde la memoria de esa historia. Y con base en esa información tomamos decisiones. Pero atropellamos, con esas decisiones atropellamos el mundo que nos rodea porque el presente es otra cosa. El presente es holístico. Yo para poder tomar una decisión acertada necesito estar completamente aquí y ahora. Necesito saber qué está sucediendo y qué está pasando realmente aquí y ahora. Tengo que silenciar mi mente. Hay dos energías que se están moviendo, que es la energía del yin y el yang. Hay una energía que es receptiva y una energía que es dinámica. Esas se tienen que estar moviendo en perfecta sincronía. Yo mi información la puedo usar, pero sabiendo qué está pasando. Pero si yo no sé qué está pasando, ¿de qué me sirve todo eso que yo tengo guardado en ese almacén? Y ese es el problema que estamos teniendo. Entonces, antes de entrar en una energía yang dinámica, primero tengo que estar en una energía yin receptiva, abrirme. Tengo que abrirme, silenciarme y entrar en un proceso de observación profundo para saber qué está pasando y cómo puedo servir a mi hermano. Y cómo puedo ayudar a que este mundo se mejore, porque ese es el propósito por el cual estamos reunidos aquí. Aquí no estamos reunidos con ningún otro propósito. Capacitarnos para poder servir mejor a nuestro mundo. Bueno, ahora sí, traemos el equipaje. Claro, ahora sí.